pudimos ver un grupo de venezolanos, pero venezolanos, celebrando, vitoreando lo que estaba sucediendo y con la esperanza de que mejorara la situación en su país. Empezaron a confrontarse con este grupo, con los gringos, que eran estadounidenses, coordinando banderas venezolanas diciendo: liberen a Maduro, es una zona reservada para reos de alto perfil, donde están 23 horas al día encerrados. Llega ese momento cumbre, ese momento clímax, cuando el juez le dice: ¿cómo se declara usted? Y le dice que es completamente inocente. Desde la frontera. La Cámara de Diputados. Desde el lugar de la noticia. Sobreviví al huracán Otis. Colapsó el edificio de una escuela. Ha sido lo más brutal que nos ha tocado cubrir. Lo que acabamos de vivir es simple y sencillamente histórico. El bombardeo a Venezuela que terminó con la detención del dictador Nicolás Maduro. Esta es una investigación de Diego Borbolla. Con 4 grados bajo cero en Nueva York, la expectativa fue lo que calentó el ambiente este primer lunes del año. En un vehículo blindado y rodeado por alta seguridad, salieron Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, del Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Luego abordaron un helicóptero para después tomar otro trayecto terrestre hasta llegar a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el Bajo Manhattan. Ahí ya había lugares apartados en la fila desde la madrugada para entrar a la primera audiencia que pondría cara a cara a Nicolás Maduro y su esposa con el peso de la justicia estadounidense. Empezaban a alzarse voces y ondearse banderas venezolanas. Estoy muy feliz que vaya a pagar, que lo veamos entrar allí, que vaya a ser juzgado por todo el daño que le ha hecho en este país. Este es el ambiente de alta expectativa que viven decenas de medios de comunicación y personas que se manifiestan, principalmente venezolanos que habitan aquí en Nueva York. Posturas encontradas calentaban más los ánimos. Casi el 90% de los venezolanos estamos de acuerdo con lo que está pasando aquí. Ninguno de esos son venezolanos. Mírale sus caras. Yo soy venezolano. ¡Viva, viva Venezuela! ¡Lucha, lucha Venezuela! ¡Lucha, lucha Venezuela! Adentro solo pluma y papel para hacer apuntes y lápices para trazar bocetos permitieron documentar lo que sucedía al interior de la sala 26A. Nicolás Maduro y su esposa Cilia, vestidos con el uniforme naranja, típico de un reo estadounidense, y encima una camisa azul marino. Los dos con audífonos. El juez Alvin Hellerstein fue directo y les leyó los 4 cargos que vienen en la acusación del gobierno estadounidense. Los dos se declararon inocentes. Una nueva audiencia los espera el 17 de marzo. Él dijo que se considera prisionero de guerra y que es un hombre decente. Pero hoy el mundo lo conoció como el tirano, que ahora goza del aparato estadounidense, que tiene la oportunidad de ser escuchado ante un juez, cosa que no pasa con los opositores del chavismo. Desde Nueva York, Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. Muy buenas noches, bienvenidos a Detrás de los Hechos, un producto de Azteca Noticias para FIA Podcast, en donde analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy nos acompaña Diego Borbolla, responsable de la investigación. Maduro comparece en Nueva York, 2 puntos. Se declara inocente y escuche bien, se declaró ser prisionero de guerra. Diego, bienvenido a Detrás de los Hechos. ¿Cómo estás, Alex? Es un placer saludarte nuevamente en este sitio, el podcast de FIA, donde pues contamos los ecos de la noticia detrás de los hechos. ¿Y qué noticia te tocó recibir? ¿Cómo fue que llegó la nota ya a la redacción? Bueno, pues de manera repentina, fue un viernes pasada la medianoche cuando se encienden las alertas por esto que sucedía en Caracas. Empezamos a ver unas escenas muy fuertes. De película. Totalmente digno de guión cinematográfico, que pensábamos iba a tardar o no iba a suceder. Pero eso era la antesala de todo lo que se iba a desatar en materia informativa. De inmediato nos activamos leyendo todo lo que fluía a través de las agencias de información. Prácticamente muchos no dormimos. Y ya durante el transcurso del sábado se empezaron a activar equipos de Fuerza Informativa Azteca, algunos con la intención de llegar hacia Caracas, Venezuela. Sí. Y a mí me dan la instrucción de, en el primer avión te subes a Nueva York para seguir la audiencia y el juicio
de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Te preguntan, oye, ¿cómo están tus papeles? ¿Están en orden? Vámonos. Vámonos, pleno fin de semana, cortar el fin de semana y hacer maletas para tomar el primer vuelo disponible. Llegas a Nueva York, ¿cómo estuvo la cosa? Bueno, llegamos a Nueva York, justo al Distrito Sur de la Corte neoyorquina, que está en Manhattan Bajo. Prácticamente fue correr a alojarnos, Jorge Flores, camarógrafo, y yo. Y nos dirigimos a la Corte. Ya había una cantidad de medios tremenda. Obviamente los medios estadounidenses, más los medios internacionales, Totalmente. más curiosos, más el New York Police Department, que estaba desplegado ahí con mucha seguridad, vallas, y teníamos que ser muy respetuosos en respetar el acordonamiento y la zona del corral para los medios, Claro. porque si no se ponía muy estricta ahí la vigilancia. Oye, decías que por más que lo intentaste, hubo un momento en el que te dijeron hasta aquí. Ya no hay manera de ingresar. Sí, era una fila muy larga sobre la banqueta. Había lugares apartados desde la madrugada, con tiendas de campaña, con gente que se dedica A eso. incluso a cobrar, Jorge, $250, ¿te acuerdas? $250 para apartarte el lugar. Sí. Entonces, imagínate nada más, porque un juicio en Estados Unidos, pues además genera mucha expectativa y se vuelve algo muy mediático, sí, y se vuelve un show. Así es la justicia estadounidense desde hace muchas décadas. Y más un juicio de esta magnitud con un personaje de altísimo interés a nivel mundial. ¿Qué te decían los compañeros reporteros? Porque estuviste en convivencia con ellos un largo rato. Sí, por supuesto. Estuve con colegas mexicanos, por supuesto, con otros colegas internacionales que ya hemos coincidido en otras coberturas en Estados Unidos, en Europa. Y la percepción de todos es que había incertidumbre, había expectativa, que no se sabía qué iba a suceder, claro, la repercusión diplomática, política y migratoria de un juicio de esta magnitud. Minutos previos a la audiencia, pues había nerviosismo, estábamos todos corriendo porque necesitamos prepararnos para enlazarnos con nuestros medios, sí, claro, y recopilando toda la información previa para una audiencia de esta magnitud. Oye, Diego, y pues se han dicho muchas cosas, ¿no? Hay gente que aplaude la intervención, principalmente venezolanos. Y sí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las pulsaciones que tú viste en ese entorno? Cuando presentan al dictador, cuando está la justicia, cuando están los medios. ¿Qué ambiente se sentía? Era más un ambiente que se inclinaba a respirar aires de libertad. Pudimos ver un grupo de venezolanos, pero venezolanos, sí, ahí afuera de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, celebrando, vitoreando lo que estaba sucediendo y con la esperanza de que mejorara la situación en su país y que también su estatus migratorio, el de ellos, el de sus familiares, pudiera tener algún beneficio. Pero también llegó otro grupo que estaba de alguna manera en contra de esta detención, de este juicio, que lo calificaron como un secuestro, pero lo que vimos es que eran estadounidenses vestidos de venezolanos y ondeando banderas. Ahí está raro. Y entonces, ¿qué se generó allá afuera de la corte? Polarización. Porque los auténticos venezolanos, que se les nota el acento, que se les nota lo latino, empezaron a confrontarse con este grupo. Con los gringos. Que eran estadounidenses, ondeando banderas venezolanas, diciendo, liberen a Maduro, no debe de estar adentro, es un secuestro, en fin. Entonces empezó el choque de opiniones ahí. Incluso uno de los venezolanos le dice, ¿han probado una arepa? ¿Han probado las diferentes especialidades? Los reto a que nos digan eso. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Sí. Tal cual. Eso fue lo que vimos y documentamos, Jorge Flores y yo, allá afuera de la Corte del Distrito Sur en Manhattan. Hablando de la detención de Maduro y dónde estaba recluido, también tenemos una investigación tuya de la cárcel, donde está pues rodeado de otras personas, ¿no? Sí. Vamos a poner, si me permiten, un poco ahí de lo que vimos a continuación. Es una de las cárceles más temidas de Estados Unidos. El Metropolitan Detention Center, en pleno Brooklyn, Nueva York, donde desde el sábado están presos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras el juicio se desarrolla. Las cámaras de Fuerza Informativa Azteca recorrieron la periferia de la famosa prisión. Es necesario pasar entre patrullas y cercos de seguridad del Departamento de Policía de Nueva York para llegar a las calles que rodean esa torre del terror carcelario
donde hay un nivel al que nadie quiere llegar. En la planta número 10 del Metropolitan Detention Center aquí en Brooklyn se ubican los reos de mayor perfil. Ahí permanecen aislados durante 23 horas al día y no tienen contacto entre ellos. Ese 10º nivel es uno de los sectores más severos, la División de Internamiento Especial. La pareja Maduro-Flores comparte cárcel con alrededor de 1,300 reclusos, donde se encuentran algunos narcotraficantes mexicanos, como Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero. Quienes han pasado por ahí describen camas de acero con colchones de 3.8 centímetros sin almohada, en celdas de aproximadamente 1 metro cuadrado. El edificio está repleto de cámaras y tecnología que detectan hasta el mínimo detalle. Solo algunas rendijas permiten pasar la luz y ese ruido típico del complejo industrial del barrio de Brooklyn. Desde Nueva York, Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca. Diego, recorriste además la cárcel. Sí, no cualquier cárcel, la cárcel. Sí, el MDC, el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York. Este centro de detención metropolitano, que es de alta seguridad, es un edificio de varios niveles. El piso número 10, como explicábamos en el reportaje, es muy temido porque es el de alta seguridad, es una zona reservada para reos de alto perfil, donde están 23 horas al día encerrados, solo tienen 1 hora para salir, les llevan la comida directamente a la celda. No sabemos, pero es muy posible que Nicolás Maduro y Cilia Flores estén en esa planta por el alto perfil. Hay otros personajes ahí como Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, pero también ha estado Kid Ranieri, líder de Nexium, que ya fue trasladado a otro penal de alta seguridad. Sí. Entonces, este es el calibre del penal. Cuando estábamos afuera para realizar los enlaces para Fuerza Informativa Azteca, realizando aspectos generales, imágenes del exterior de este penal, incluso escuchábamos chiflidos, escuchábamos gritos de los internos, porque se alcanza a escuchar. Es muy posiblemente que ellos no nos vean porque eran unas rendijas prácticamente que se ve que permiten pasar un poco la luz y el viento al interior. Pero es impresionante el penal. Acorazado. Es un edificio, es una torre el penal. Oye, perdón, tengo que aprovechar para hacerte esta pregunta, Diego. En comparación con las cárceles de México, que también hemos vivido varias experiencias ahí, ¿cuáles son los contrastes? Porque pues, acá suena a un auténtico búnker. Sí, no, es extrema la seguridad. Desde la construcción, desde la arquitectura, la ingeniería civil que se ve que invirtieron en este complejo, que es impresionante porque la tecnología, la seguridad, es otro esquema penitenciario, totalmente, es vertical, ¿no? Partiendo por eso. Entonces, es otro sistema completamente que inhibe también mucho la convivencia entre internos, sobre todo entre aquellos que tienen un perfil peligroso, que tienen riesgo de fuga. Que hay muchas anécdotas de este penal, ¿eh? También cuenta la anécdota por ahí que una vez intentaron rescatar un reo aterrizando un helicóptero rentado. Imagínate, de alta peligrosidad también, pero a ese nivel hollywoodense son los motines y los riesgos de fuga. Diego, ¿tuvieron problemas para obtener imagen, tanto en la corte como en la prisión, en la cárcel? No, mucha flexibilidad para los medios. Lo único que sí es que al exterior de la corte nos teníamos que alinear a estar adentro del corral. Para la gente que no está familiarizada con el argot periodístico, el corral de los medios es vallas que nos colocan para colocar cámaras y tripiés y estar ahí. Y ahí sí la policía de Nueva York nos insistió 2 veces porque nos dijo, a la tercera se van a tener que retirar de la zona. Y entonces nos tuvimos que alinear y encerrarnos en el corral. Ahí hay que ser disciplinados. Porque, bueno, estaban privilegiando el paso peatonal por la banqueta, porque éramos muchísimos medios, era desbordante la expectativa. Diego, las primeras declaraciones de Maduro, soy inocente y soy prisionero de guerra. Sí. ¿Cómo recibes esta información? Bueno, nosotros estábamos en tiempo real, siguiendo la audiencia, con pues todas las fuentes que hay ahora para seguir un juicio prácticamente en tiempo real de manera estenográfica. Sí, claro. Entonces, el diálogo es muy interesante porque el juez le pregunta a Nicolás Maduro, que por cierto el juez es Alvin Hellerstein, un juez veterano que tiene ya una edad avanzada, pero también muchísima experiencia, y le pregunta, ¿es usted Nicolás Maduro Moros?
Maduro le contesta: soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa en Caracas. Lo interrumpe el juez, le dice: permítame intervenir, ya habrá tiempo para esto. Y bueno, se desarrolla la audiencia y llega ese momento cumbre, ese momento clímax, cuando el juez le dice: ¿cómo se declara usted? Y le dice que es completamente inocente. Eso creo que fue un momento cumbre porque pues, nos permitió conocer el rumbo de cómo se desarrollaría la audiencia, porque incluso se considera prisionero de guerra. Pidieron la visita consular también en el marco de sus derechos. Están argumentando por ahí situaciones de salud, también es otra de las mociones que está trabajando la defensa. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, van a argumentar que él es un jefe de Estado, van a apelar al derecho internacional. Esas son las estrategias de la defensa. Uh-huh. Por su parte, la Fiscalía lo dejó entrever en esta primera audiencia. Va a interponer algunas mociones relacionadas pues con toda esta estructura, todo este entramado que según la investigación estadounidense ha derivado en una red de narcotráfico muy poderosa en la región. Diego, los cargos son muy claros, lo acabas de mencionar, ¿no? Relacionados con el narcotráfico y una asociación internacional, ¿no?, para la distribución de estupefacientes. ¿Qué nos espera en el futuro inmediato? ¿Hay más audiencias? ¿Maduro va a estar recluido un rato? ¿Qué es lo que sigue? 17 de marzo de 2026, fecha clave, audiencia de continuidad en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Estas audiencias son para que se recopile más información, que la defensa pueda presentar algunas mociones, pero también que la Fiscalía interponga algunos otros recursos. Nos va a dejar entrever más rumbo de cómo va este proceso judicial en Estados Unidos, porque no se descarta, y eso con base en la experiencia de juicios anteriores, de grandes capos, de criminales de alto perfil, se llegan a acuerdos de culpabilidad que permiten la reducción de condena. Claro. ¿Y los acuerdos de culpabilidad en qué consiste? Que ellos se vuelven también de alguna manera colaboradores con el gobierno estadounidense. Testigos, ¿no? Exacto, para señalar a otros probables responsables en la comisión de algún delito para la justicia estadounidense. Entonces no se descarta que suceda esto. Eso lo ha dejado entrever la defensa también desde la primera audiencia y tenemos que estar muy pendientes a lo que suceda el 17 de marzo. Si es que no se posterga la fecha, puede suceder que el juez lo determine así porque los abogados algún asunto argumenten, incluso por el tema de salud, porque tienen que recopilar mayores documentos, pero de manera inicial esa es la fecha clave. El inicio del juicio, uh-huh. El juicio del siglo, mi querido Diego. Y de la región, ¿no? Y de la región. De LATAM, de Latinoamérica. Hoy estamos transitando al final del episodio, estimado señor Borbolla, y sí me gustaría que nos compartieras un mensaje final para las personas que están viendo este podcast, porque como bien lo dijiste, fue la madrugada del 3 de enero. Mucha gente, incluidos algunos de nosotros, estábamos de vacaciones. Sí. Estábamos con el rush del fin de año y de repente suceden estas cosas. Mi caso, yo estaba tomándome unos días de descanso porque nos repartimos algunos Navidad y otros Año Nuevo, uh-huh. Y estaba totalmente relajado viendo una película en su casa. Muchas gracias. Y de pronto brincan las alertas. No, inicialmente, bueno, uno dice un sismo en la Ciudad de México, algo ocurrió por ahí. Había ocurrido unas horas antes. Cuando ves esto dices, la magnitud periodística, diplomática, política, judicial del acontecimiento y la cascada de reacciones que se viene. Entonces en ese momento pues nosotros tenemos que activarnos, encender el switch, pues ponernos en turn on y encender las alarmas y ponernos en modo protocolo de emergencia. Ya sabíamos que teníamos que atender esto. En ese momento pues ya viene nuestro ADN como periodistas, así funcionamos. Así funcionamos, Diego. Pues Diego, muchas gracias por haber estado acá en Detrás de los Hechos. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales para que la gente que escuche el podcast pues pueda ponerse en contacto contigo? Con mucho gusto, @Diego Borbolla TV de televisión. Estoy en Instagram, en TikTok, con mucho gusto también en X y en Facebook como Diego Borbolla. Perfecto, Diego. Entonces te vamos a ver el 17 de marzo por allá. Claro que sí. Eso. Pendientes. Diego, muchas gracias. Un placer, Alex. Pues al más fiel y puro estilo de Eichmann en Jerusalén,
el gobierno de los Estados Unidos viajó a Venezuela, extrajo al dictador y ahora está presentándolo ante la justicia norteamericana. ¿Qué va a suceder? Ya lo veremos. Y vamos a saberlo de la mano de Diego Borbolla. Muchas gracias.